normalmente la célula que está enferma puede llegar a recuperarse y estar en su estado normal, ¿ya? Un ejemplo, vamos a poner que una amigdalitis, ¿no? Alguien se enferma de una amigdalitis, es una inflamación, ¿no? Que se puede producir por el estreptococo. Le damos su tratamiento antibiótico y las células vuelven a su estado normal, tanto estructural como funcionalmente. Pero ¿qué pasa si esta célula, si el estímulo, por ejemplo, que está acá, persiste? Si el estímulo del niño persiste, entonces la célula no se va a recuperar, ¿no? Entonces la célula va a seguir con esa lesión. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pasa la lesión irreversible. Entonces cuando sufre ya daño, incluso puede llegar a morir esta célula, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un daño celular irreversible, o sea, no va a volver a recuperar ya como antes, ¿no? Sino esta célula prácticamente puede llegar a morir, ¿no? Ahí estamos hablando ya de una lesión irreversible. Entonces, cuando está en una célula, un tejido en una lesión irreversible, si hace un tratamiento o una conducta, puede volver a su estado normal. Pero si esta lesión persiste, entonces entra una lesión irreversible y al final puede llegar a morir esta célula, ¿no? Ese es un daño irreversible. ¿Puedes sacarme esto? ¿Dónde está? ¿Sabes? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la lesión. Este es un resumen, ¿no? Es un esquema para que más o menos nos ubiquemos por dónde va la lesión celular, ¿no? Entonces, todo comienza de la homeostasis, luego hay un estrés, este estrés puede ocasionar daño, y esta célula puede adaptarse o continúa la lesión celular. Y si es la lesión celular, puede ser reversible o irreversible. Si es reversible con un tratamiento, la célula puede recuperarse sin rato, ¿no? Pero si el estímulo que está causando la lesión dañino continúa, puede terminar en una lesión irreversible, o sea, con la muerte celular, ¿no? Y cuando hablamos de muerte celular, hablamos de dos tipos de muerte celular, ¿no? Muerte celular. Puede ser por un lado la apoptosis o por otro lado la necrosis. No todos conocen qué es apoptosis, ¿no? Muerte celular programada de citología, ¿no? Pero la necrosis es un término nuevo que ustedes recién van a asimilar hoy. ¿Por qué vamos a hablar mucho de necrosis? Porque hay tipos de necrosis, ¿no? La necrosis es la muerte de una célula por una patología o por una enfermedad, ¿no? Acá va a haber ya desnaturalización de la proteína de una estructura de la célula y va a haber muerte celular, ¿no? No solo de una célula, sino de un grupo o de un tejido. Puede haber infarto, por ejemplo, del miocardio y va a haber una necrosis miocardio, ¿no? Del miocardio. Puede haber una necrosis del páncreas y va a haber una necrosis pancreática. Puede haber una necrosis en el encéfalo y puede haber una necrosis del encéfalo, ¿no? Entonces, dependiendo en dónde se produzca esta muerte celular, va a haber una necrosis. Pero generalmente es desencadenada por una patología. En cambio, la apoptosis tiene una causa fisiológica, ¿no? Sobre todo en la etapa embrionaria, donde tiene que haber regulación de las células para la muerte de algunas células, ahí entra la apoptosis, ¿no? Es una muerte celular programada. Pero cuando hablamos de necrosis, es una muerte celular por una enfermedad o por una patología. Aquí puede afectar a distintos órganos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿ya? A ver, vamos a ver si se amplía esto. ¿Alguien me puede ayudar para poner en modo presentación? Para que se amplíe la imagen. Vamos a hablar de electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, calcio, y vamos a hablar también de microestructura, vamos a hablar de ribosomas, retículo endoplástico o citoplástico, ¿ya? Vamos a ver cómo es que todo esto se asocia para formar una lesión celular. Primero vamos a hablar de una lesión celular reversible y luego vamos a hablar de una lesión celular irreversible, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, así vamos a comprender cómo es que ocurre dentro de la célula esta lesión irreversible y la lesión reversible. Y vamos a dar ejemplos que van a entrar al examen, vamos a dar ejemplos de lesión reversible en enfermedades que normalmente vamos a atender en consulta. Y vamos a dar también ejemplos de lesión irreversible, ¿ya?
y vamos a hablar de los tipos de necrosis, ¿no? 4 tipos principalmente: necrosis lipoactiva, necrosis coagulativa, necrosis gaseosa y necrosis de la grasa, ¿no? Hay otros tipos de necrosis, pero vamos a priorizar las 4, ¿ya? Entonces vamos ahí. Entonces, cuando hablamos de lesión reversible, el daño puede ser un estímulo, dijimos, ¿no? Vamos a suponer que este estímulo de daño es la hipoxia. ¿Alguien sabe qué es hipoxia? Muy bien, es la falta, ¿no?, de oxígeno, que puede ser parcial o total a un determinado grupo de células, ¿no ven? ¿Por dónde ingresa el oxígeno? Por torrente sanguíneo, ¿no ven? Entonces, si hay ausencia, hay un bloqueo de este torrente sanguíneo, por algún motivo, puede ser que haya un infarto, o puede ser que haya una aterosclerosis, como en el caso del infarto agudo del miocardio. Entonces va a haber privación de oxígeno en un grupo de células. En este caso vamos a hablar del corazón, en el miocardio. ¿Qué pasa? Entonces, en la célula, ustedes conocen que tienen un organelo llamado mitocondria. Esta mitocondria tiene una función, que es la de producir energía, ¿no? Entonces, la energía se va a producir a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una deprivación o una disminución de la oxigenación, la mitocondria va a tener una disminución del gasto energético, o sea, va a disminuir lo que es la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, va a tener otra salida, que es la vía anaerobia, ¿no? Por un lado. Entonces, ¿qué va a aumentar en este caso? La glucólisis. Puede echar mano de la glucólisis y va a aumentar en la sangre, en el suero, o sea, en el plasma, el ácido láctico, ¿no? Y va a haber una disminución del glucógeno, ¿no? Este ácido láctico es un marcador serológico que nos sirve a nosotros como médicos cuando sospechemos de un infarto, ¿no? Generalmente, cuando sospechan de un infarto agudo del miocardio, piden este tipo de marcadores serológicos, ¿no? Si está elevado la deshidrogenasa láctica o alguna enzima que está dentro de una célula, se sospecha de una muerte celular, ¿no? Sobre todo los cardiólogos piden, ¿no? Porque a veces el paciente entra con dolor de precordio, pero no se ve en la ecografía, o no se puede ver, digamos, imagenológicamente ni en el electrocardiograma un infarto. Entonces piden este tipo de marcadores serológicos que nos pueden ayudar a determinar si hay un infarto o no, o si está iniciando un proceso de infarto. ¿Ya? Entonces, por otro lado, en la célula, ¿qué va a haber? Va a haber entrada, ¿no?, de sodio, o sea, va a entrar más sodio a la célula y va a salir potasio de la célula. Entonces, el sodio va a jalar consigo agua, ¿no? Es como si dos amiguitos quisieran entrar a una fiesta, no puede entrar uno solo, ¿no? Entonces tienen que entrar los dos. El sodio y el agua entonces entran juntos. Entonces, ¿qué va a haber? Pérdida de potasio intracelular hacia el exterior. Por lo tanto, como va a haber harto ingreso de agua y sodio, el citoplasma se va a hinchar, ¿no? Y entonces va a haber una degeneración hidrópica, o sea, esas celulitas se van a volver rechonchas, bien agrandadas, y van a estar llenos de líquido, ¿no? Eso se llama degeneración hidrópica, ¿ya? Entonces, hasta aquí es este proceso de lesión irreversible. Característica macroscópicamente, o sea, nosotros como cirujanos, ¿qué vamos a ver en la cirugía? Si por ejemplo hay una lesión reversible del pulmón, un edema del pulmón, vamos a ver un edema que está congestivo, vamos a ver un pulmón que está tenso, brillante, lleno de líquido y pesado. Ahora, si nosotros somos nefrólogos y hacemos una cirugía y vemos el riñón que tiene lesión reversible, vamos a ver un riñón pálido, un riñón que está aumentado de tamaño, de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay acúmulo de líquido en este órgano, ¿ves? Hay más ejemplos, ¿no? O sea, en todos los órganos pasa esto, ¿no? Pero estamos viendo qué es lo que pasa dentro de la célula estructuralmente, ¿no? Bueno, entonces más adelante vamos a ver qué características más puede haber, ¿no? Por ejemplo, en las vellosidades del intestino delgado puede haber atrofia de las vellosidades del intestino, ¿no? Eso es por hinchazón también de las células. Puede haber formación de vesículas, ¿no?, dentro del citoplasma, eso es por acúmulo de líquido, ¿no? Hay otro tipo de lesión reversible que se presenta en el hígado, se llama, ¿cómo se llama cuando se acumula líquido, grasa en el hígado? Esteatosis hepática, ¿no? Entonces, si en el examen les pedimos dos ejemplos de lesión reversible, vamos a poner degeneración hidrópica,
que se puede dar, por ejemplo, en el riñón o en el pulmón, y también esteatosis hepática, ¿no? En el caso del riñón y el pulmón va a ser por acúmulo de líquido, ¿no? Por ejemplo, en el COVID muchos han pasado y han tenido dificultad respiratoria. ¿Qué pasaba? Que se acumulaba líquido en el pulmón, ¿no? Y prácticamente en los neumocitos y en las células intersticiales de los tabiques se acumulaba líquido. Entonces, eso es lo que genera la lesión reversible, ¿no? En el riñón lo propio, ¿no? Entonces, en el hígado, por otro lado, va a haber acúmulo de triglicéridos, ¿no? Va a haber acúmulo de grasa, y estos se van a formar en forma de acúmulos de vesículas de grasa, ¿no? Eso se conoce con el nombre de esteatosis hepática, ¿ya? Esto puede darse por desnutrición, puede darse por una intoxicación por medicamento, o puede darse en el alcoholismo, ¿no? Entonces, todas estas causas pueden generar una esteatosis hepática, ¿ya? Por otro lado, la lesión irreversible. La lesión irreversible es cuando ya no queda de otra, pues la célula está a punto de morir, ¿no? En este caso ya no puede dar marcha atrás, o sea, el camino final de esta lesión irreversible es la muerte. Ahora, muchos me preguntan, y también todos me han preguntado, doctor, ¿cuándo sé cuándo es reversible y irreversible? Estructuralmente es bien difícil saber. Lo único que es cierto es que cuando hay destrucción de la membrana celular, hay destrucción de la membrana nuclear, estamos frente a una lesión irreversible. ¿Y eso por qué se va a dar? Por activación de las enzimas. ¿Qué enzimas hay? Por ejemplo, las ATPasas, por ejemplo, las proteasas. ¿Qué van a hacer estas enzimas? Van a destruir las proteínas transmembranales, tanto nucleares como a nivel del citoplasma, ¿no? Entonces, prácticamente de la membrana celular, y lógicamente va a haber un estallido de la célula, y va a haber muerte celular, ¿no? Entonces, acá lo mismo, ¿no? Va a haber disminución de la fosforilación oxidativa, el ATP va a disminuir, va a haber uso de la vía anaerobia, ¿no? Y va a haber activación de una serie de enzimas, ¿no? Por ejemplo, las fosfolipasas, las proteasas, las ATPasas, las endonucleasas, que van a destruir las proteínas transmembranales, tanto de la membrana nuclear como de la membrana celular, y lógicamente va a haber un estallido y una salida de los organelos hacia el exterior, ¿no? Eso es lo que se produce en una lesión irreversible, y nosotros podemos ver esto al microscopio, sí. No, lógicamente el citoplasma va a estar totalmente irregular, ¿no? El núcleo puede estar pálido. Entonces, hay ciertas características que pueden observarse en el microscopio. Bueno, entonces, esto, por ejemplo, a nosotros, ¿en qué nos ayuda? Porque muchos dicen, pero lesión celular, yo en mi vida voy a ver lesión celular porque no voy a agarrar un microscopio, pero nos ayuda a nosotros a poder identificar macroscópicamente, porque la mayoría de ustedes va a ser cirujano o va a hacer operación, ¿no? Entonces, el órgano que nosotros toquemos o veamos nos dice si tiene una lesión reversible o irreversible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un hígado y está de color amarillo grasoso, estamos frente a un hígado graso, ¿no? Si tenemos el corazón, hacemos un corte y vemos que el corazón tiene una lesión blanquecina irregular en el miocardio, estamos frente a un infarto agudo de miocardio, ¿no? En este caso, esto es una lesión reversible. ¿Qué quiere decir? Que si eliminamos el estímulo que está dañando el hígado, este hígado va a volver a recuperarse en un estado normal. En este caso ya no, cuando ya hay un infarto, o sea, hay una necrosis, una muerte celular de un grupo de células del miocardio, estas células no vuelven a regenerarse, ahí va a haber solamente una cicatriz ya, ¿no? Puede ser que ese paciente sobreviva, puede sobrevivir, pero esa área ya que ha muerto de las células ya no puede regenerarse, entonces hay muerte celular, ¿ya? Entonces es muy diferente, lesión irreversible versus lesión reversible, ¿ya? Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Este es el esquema que hemos enseñado al principio para ver cómo es que se produce una lesión reversible y una lesión irreversible. Entonces vamos a hablar de una lesión celular reversible, ¿no? En cuanto a una lesión reversible, es un daño directo a una célula
¿no? Que tiene un trastorno del metabolismo celular interno y externo, ¿no? Y esto va a causar de que la célula se empiece a hinchar. Eso se llama degeneración hidrópica, ¿no? O en caso del hígado va a acumular grasa en su citoplasma, ¿no? Pero el común denominador es que si el estímulo que está ocasionando este daño se elimina, esa célula vuelve a su estado normal. Por ejemplo, en una gastritis, ustedes saben que la gastritis está ocasionada muchas veces por una bacteria llamada Helicobacter pylori, ¿no? Entonces las células, ¿cómo van a estar? Van a estar reactivas, hinchadas, irregulares. Entonces, si se elimina a la bacteria, esas células de la mucosa gástrica van a volver a un estado normal. Lo mismo de la garganta, si hay un proceso inflamatorio, se erradica a la bacteria, esas células vuelven a un estado normal, ¿no? Entonces, prácticamente la lesión reversible vuelve a un estado normal de las células. Entonces, tiene dos patrones, dijimos, ¿no? Y esto puede ser pregunta de examen, decimos. El cambio hidrópico y el cambio graso, o también llamado metamorfosis grasa. En el cambio hidrópico, ¿qué vamos a ver? Hinchazón de las células. ¿Por qué van a estar hinchadas? Porque van a tener acúmulo en demasía de líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber entrada de sodio y el sodio va a jalar líquido, que es agua, y se va a empezar a hinchar la célula, ¿no? O puede haber degeneración vacuolar. Degeneración vacuolar es que estas vacuolas de líquido van a entrar dentro de los organelos, pueden entrar dentro de la mitocondria, pueden entrar dentro del vesículo endoplasmático, y eso va a causar como unas vacuolas de agua, ¿no? Y eso también va a ser degenerativo. La tumefacción curvia. La tumefacción curvia se puede observar en el riñón, ¿no? Básicamente en los túbulos renales. Ustedes saben que el riñón tiene los glomérulos y tiene los túbulos, ¿no? En los túbulos renales puede llegarse a acumular tanta agua que estos pueden empezar a degenerar. Se llama degeneración o tumefacción turbia, ¿no? Que es el desplazamiento del agua que está alrededor dentro de la célula. Y hemos dicho por qué es, ¿no? Porque la bomba de sodio y potasio va a fallar, va a haber salida de potasio y va a haber ingreso de sodio juntamente con agua, ¿no? Eso se llama degeneración turbia. La vacuolización hidrópica, entonces, ¿por qué se puede dar? ¿Cuáles pueden ser las causas de esta vacuolización hidrópica que hemos mencionado? Pueden ser por envenenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estos venenos pueden causar esta degeneración en el riñón o en el hígado? El cloroformo, tetracloruro de carbono o infecciones virales como las hepatitis, ¿no? Fiebres elevadas, como hemos visto en el COVID, o también en alguna infección que causa alzas térmicas como el paludismo, o hipopotasemia, que son generalmente hipopotasemia se van a dar porque van a administrar al paciente soluciones hipertónicas, ¿no? Entonces, esto puede causar igual hinchazón y edema en los pacientes. Entonces, acá estamos viendo una comparación de un riñón normal y un riñón con edema, ¿no? O sea que aquí va a haber sí o sí cambios hidrópicos, ¿no? O sea, acúmulo de líquidos. Esto es lo normal de un riñón, ¿no? Mide 12 centímetros de alto, 6 de ancho y 3 centímetros de espesor, ¿no? Tiene un color normalmente rojo, ¿no? Rojo anaranjado, pero cuando nos vemos con este tipo de riñón, quiere decir que acá hay un daño celular, ¿no? Y aquí hay un cambio hidrópico, y macroscópicamente nosotros vamos a ver unos riñones pálidos, ¿no? Esto ya es una autopsia, ¿no? De un paciente que ha fallecido, pero tenía lesión celular, ¿no? Que aparentemente era reversible, pero seguramente ha sufrido algún daño ya a nivel del cerebro, un accidente vascular cerebral o un infarto de miocardio. Pero podemos observar que en los diferentes órganos ha causado daños reversibles. Por ejemplo, en el riñón hay un aumento de tamaño, ¿no? Hay un aumento de volumen, de tamaño, de peso, ¿no? Se ve más tenso, brillante, y va a estar pálido, ¿no? Que es característica de estos órganos que sufren lesiones por degeneración hidrópica. En el riñón, esto es el glomérulo normal, es un glomérulo, ¿no? Y estos son los túbulos. Hay algunos túbulos contorneados distales, hay unos túbulos contorneados proximales, ¿no? Normalmente. Pero cuando vemos nosotros que hay hinchazón, ¿no? O cambios hidrópicos de los túbulos, de las células tubulares, a propósito, las células tubulares son células cuboidales, ¿no? Cúbicas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que pierden hasta la forma cúbica, ¿no? Se ven más redondas.
embalonadas, ¿no? Entonces eso se da por acúmulo de líquido. Entonces todo lo que está en el citoplasma se ve como un gránulo, es por degeneración hidrópica, ¿no? Que es característico de una lesión reversible en el riñón. Ahora, los cambios grasos, o también llamado esteatosis o metamorfosis grasa, ¿dónde la vamos a ver? Principalmente en el hígado, pero se puede ver también en otros órganos, como en el corazón o en el riñón, ¿no? Y en otros órganos también. Esto hemos dicho que es la acumulación anormal de triglicéridos dentro del citoplasma, ¿no? En este caso, de los hepatocitos, ¿no? Y esto, lógicamente, va a ser porque puede haber un envenenamiento, ¿no? O puede ser un paciente con dependencia alcohólica, ¿no? O puede ser en pacientes con desnutrición crónica, ¿no? En cualquiera de estos casos vamos a ver cambios o esteatosis grasa, ¿no? Aquí están, ¿no? Los ejemplos. Puede haber síntesis excesiva de triglicéridos como en pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? O puede haber déficit de los triglicéridos en pacientes con anemia crónica, y estos generalmente se presentan en pacientes con desnutrición crónica, ¿no? Seguramente ustedes cuando vayan a trabajar en provincia van a ver niños pequeñitos que tienen desnutrición crónica y presentan anemia. Entonces en ellos puede haber hígado graso también, ¿no? También puede ser en pacientes con envenenamiento, ¿no? Como por ejemplo por tetracloruro de carbono, ¿no? Entonces va a haber igual acúmulo de grasa a nivel del hígado. Acá estamos viendo la comparación del hígado, ¿no? En el lado izquierdo ustedes pueden ver un hígado normal, ¿no? Con sus lóbulos de color rojo. Y en el lado derecho, entonces, en la parte inferior podemos ver un hígado que está aumentado de tamaño, ¿no? Más denso, más turgente, y cuando haces un corte a este hígado y pasas la mano, generalmente es untuoso, parece que estás tocando mantequilla porque tiene harta grasa, ¿no? Eso es un hígado graso o metamorfosis grasa. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Acá estamos viendo los acinos, ¿no? Hepáticos, y aquí están los hepatocitos. Normalmente. Pero cuando nosotros hablamos de metamorfosis grasa microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Estas vacuolas, ¿no? Que pueden ser grandes o pequeñas, redondas, que son vesículas de grasa, ¿no? Vacuolas que van a estar dentro del citoplasma de los hepatocitos. Acá podemos ver mejor todavía estas vacuolas de grasa, ¿no? Que son acúmulos de triglicéridos. Ahora, ¿esta lesión es reversible o irreversible? Reversible, muy bien. Ahora, si les hablo de una cirrosis hepática con fibrosis ya, ¿qué tipo de lesión? Irreversible. Ese paciente tiene que hacer trasplante hepático porque no va a volver a regenerar el hígado, ¿no? O sea que si ecográficamente les dice a alguien, ya estás con cirrosis hepática, también, ¿no? Si no hacen un trasplante hepático, ¿no? Puede sobrevivir, pero el paciente ya va a tener insuficiencia hepática, ¿no? Pero ya condiciona a muchas ¿no? consecuencias secundarias que puede llegar igual a un desorden en el equilibrio corporal. Bueno, esto es por curiosidad, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una duda de que si en una célula estamos viendo vacuolas de grasa o vacuolas de agua, podemos usar este tipo de coloración, ¿no? Son coloraciones especiales que pues también lo han visto en histología. Por ejemplo, el sudán, el oil red, o el negro sudán, o el aceite naranja, ¿no? O el paz, etcétera. Todos estos nos ayudan a confirmar si lo que estamos viendo dentro de la célula son vacuolas de agua o son vacuolas de grasa, ¿ya? Solamente es para eso. Por ejemplo, el PAS nos ayuda a ver si es glucógeno o agua, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de un corte hepático, ¿no? Un tejido hepático donde estamos viendo varias vacuolas. A veces suele ser por acúmulo de líquido también, ¿no? Entonces, si hay una duda, se hace una coloración especial que es con el Sudán 4 o rojo Congo, ¿no? Que son marcadores de grasa, donde va a haber atracción de ese colorante por la grasa, ¿no? En este caso está marcando todas las vacuolas de grasa, ¿no? Entonces confirmamos que es esteatosis hepática, ¿no? Si hay una duda, pues. Bueno, también ya hemos visto
Bueno, vamos a hablar de la lesión celular irreversible. Hemos dicho que la lesión celular irreversible va a tener dos caminos finales. Uno que es la muerte celular por apoptosis, que es fisiológico, no vamos a hablar de eso. Nos interesa hablar de la necrosis, porque es una muerte celular por una patología o por una enfermedad, ¿no ves? Entonces, ¿qué va a hacer? Es un espectro, es un conjunto de cambios que va a sufrir la célula, pero que va a terminar con la desnaturalización y la muerte de esa célula, ¿no? Y de un grupo o tejido también, en un órgano, ¿no? Llámese corazón, llámese encéfalo, llámese páncreas, en cualquier parte de los órganos ustedes van a ver a lo largo de su carrera que hay necrosis, ¿no? Ahora, esta es una pregunta, ¿no? Que también esto nos hace entrar en dudas, ¿no? Si nosotros tomamos la biopsia de un paciente y tomamos un tejido, por ejemplo, de la piel, ¿se podrá llamar también necrosis? No, ¿no ves? ¿Por qué? Porque hemos tomado de un tejido vivo y lo hemos puesto en una sustancia fijadora que se llama fórmula 10%. Esta sustancia tiene la capacidad de poder mantener vital a las células, ¿no? O sea, no se degenera, no hay muerte celular. Otra cosa es que tomemos esta biopsia, lo dejemos ahí en un frasco con líquido, con solución fisiológica, esas células se van a empezar a degenerar, ¿no? Entonces, por eso, nuevamente les repito, también ya han visto seguramente en la primera clase introductoria, se toma una biopsia y tiene que fijarse con formol. No hay otra sustancia, ¿no? Fijador. Ahora, dependiendo si es lógicamente una extensión por exfoliación en Papá Nicolau o un BAF, una punción, aspiración con aguja fina, se puede fijar con alcohol a 96 grados, sí. Pero si tomamos una biopsia, un tejido, generalmente lo tenemos que fijar en formol. Y esto se olvidan porque actualmente nos siguen enviando algunos cirujanos sus vesículas en solución fisiológica, ¿no? Todo deshidratado, todo mal. Entonces hay que tener cuidado, por favor. Y también explíquenles esto a sus enfermeras y a los estudiantes, porque luego no entienden y a veces el estudiante por ir a almorzar lo mete en un líquido, no fija nada, ¿no? Y resulta que esa vesícula justo había tenido cáncer, pero no se puede ver ya nada, porque no está fijada, ¿ya? Estos son dos términos que tienen que introducir a su léxico, ¿no? A su glosario, porque vamos a hablar siempre esto en anatomía patológica, ¿no? Autólisis y heterólisis. Autólisis es cuando hay una necrosis por autodestrucción, o sea que dentro de las células se van a producir enzimas que pueden autodegenerar a las células, ¿no? En cambio, heterólisis es cuando la destrucción de la célula proviene por afuera, ¿no? Puede provenir de los macrófagos o de los neutrófilos, ¿no? O de alguna otra, de algún agente biológico que puede degradar o puede destruir la célula. Eso es heterólisis. Ahora, ¿en qué tiempo puede llegar a ocurrir una necrosis o una muerte celular? ¿No? Porque no todos los tejidos responden de la misma manera. Hay tejidos que son más sensibles, ¿no? O sea que hay personas que apenas les tocas, reaccionan rápido, ¿no? Igual en las células hay tejidos que pueden llegar a morir rápidamente y hay otros tejidos que aguantan o resisten más tiempo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los que van a resistir muy poco la hipoxia o la no oxigenación van a ser las neuronas, ¿no? O sea que si hay una privación de oxígeno hacia las neuronas, de 3 a 5 minutos y hay muerte celular, ¿no? Puede haber una tolerancia intermedia. La tolerancia intermedia se va a ver sobre todo en el corazón, en el hígado y en el riñón, ¿no? Pueden aguantar hasta 30 minutos, hasta 2 horas, ¿no? En ese tiempo ya va a haber cambios de muerte celular o necrosis, ¿no? Entonces, tienes todavía tiempo. Si hay un infarto de miocardio, tienes todavía tiempo para revascularizar. Por ejemplo, si hay una arteria, generalmente es la arteria descendente anterior del corazón, que hay un trombo que está ocluyendo la arteria y no puede pasar la sangre y por lo tanto hay una hipoxia, entonces se puede hacer un cateterismo y se puede retirar el trombo, ¿no? Y nuevamente puede ingresar la sangre al grupo de células que no había ingresado.
y las células pueden estar normal, ¿no? Pues tienes ese tiempo, pero si pasa ese tiempo, ya no intentes nada porque ese grupo celular ya muerto, ya hay necrosis, ¿no? Y los que tienen buena tolerancia o baja susceptibilidad son los fibroblastos, la epidermis, el músculo esquelético, ¿no? La grasa, que pueden aguantar horas, ¿no? Incluso alguno ha comentado más de 12 horas. Estos son los cambios de necrosis también que vamos a observar nosotros al microscopio en una célula, ¿no? Y son términos que ustedes tienen que llevarse consigo para esto, para también incluir a su glosario, ¿no? Vamos a ver estas celulitas que cuando el núcleo se pone más oscuro, ¿no? Y el núcleo se vuelve más chiquitito, se llama pignosis, ¿no? Y cuando este núcleo se llega a fragmentar, así se vuelve en fragmentos, ¿no? Es como si se rompiera y se fragmentara, se llama cariorrexis, ¿no? Y cuando hay una disolución o una pérdida del núcleo, se llama cariólisis, ¿no? Entonces, estas fases de la degeneración, de la necrosis, son importantes y las podemos ver también en el microscopio. Seguramente con sus cosetas en algún momento van a ver ya sea el cáncer, ya sea una inflamación o ya en un proceso ya crónico, ¿no? Entonces se puede ver eso también. Los efectos de la necrosis en el organismo pueden ser de importancia, ¿no? Porque yo les dije que una necrosis prácticamente va a haber una muerte celular de un grupo y pues este tejido puede dejar de funcionar normalmente, ¿no ves? Porque ese grupo de células ya no va a funcionar como funcionaba antes. Ya sea que sea el corazón, que va a tener una muerte celular del miocardio, ese fragmento del corazón ya no va a volver a contraer, ¿no? Entonces ese grupo de células ya no cumple la función que cumplía anteriormente, ¿no? Va a depender también de la extensión de la necrosis. Eso quiere decir que esta necrosis, si es una necrosis grande, masiva, pues todo el órgano va a dejar de funcionar. Pero si es una necrosis focal, pequeñita en el corazón, incluso el corazón puede seguir latiendo sin problemas, ¿no? Entonces va a depender primero de la función, o sea, puede alterar la función del órgano. Luego, dependiendo de la extensión de la necrosis, también puede haber una falla. Por ejemplo, si hay una necrosis masiva del vaso, del órgano que tenemos retroperitoneal, entonces puede haber una alteración importante, ¿no?, en la regulación de los eritrocitos y del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, también es esto, ¿no?, importante. Y la capacidad de supervivencia de las células muertas que van a ser reemplazadas, se van a ser sustituidas por un tejido fibrótico, ¿no? O sea, la matriz extracelular del cuerpo se van a organizar y van a sustituir a estas células muertas por tejido fibroso o cicatriz, ¿no? Entonces, estas células muertas ya degeneradas van a ser fagocitadas por los macrófagos y los neutrófilos. Y luego, acto seguido, van a ser sustituidas por matriz extracelular con fibroblastos. Y estos van a generar una cicatriz patente. Es por eso que en algunos órganos que ustedes van a ver hay pequeñas cicatrices. Eso quiere decir que ha habido una muerte celular y se ha formado una cicatriz pequeña, ¿no? Pero esto puede verse, por ejemplo, en el corazón, en el riñón, en el vaso. Por favor, la puerta le van a cerrar. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de necrosis, que es pregunta de examen también. Los tipos de necrosis. Vamos a ver 4 tipos de necrosis que son las más importantes, ¿no? Pero de ahí, tal vez alguien me va a decir, pero doctor, yo también he visto este tipo de necrosis, ha habido otro tipo de necrosis. Sí, hay varios, pero estas 4 son importantes. Con que se sepan estas 4, para mí es suficiente, ¿no? Porque son de la mayoría de los tejidos y de los órganos. Por ejemplo, vamos a hablar de una necrosis de coagulación, ¿no? La necrosis de coagulación generalmente se dan en tejidos parenquimatosos, ¿no? Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el riñón, ¿no? Y también puede darse en el pulmón, ¿ya?
Luego va a haber la necrosis de licuefacción o colicuativa. Por si acaso en la pregunta de examen suelen confundirse con necrosis de coagulación y necrosis colicuativa. No es lo mismo. Necrosis colicuativa o licuefactiva es, como su nombre dice, un licuado. O sea, va a haber un tejido que está destruido, lisado, desmaterializado, y hay como un puré dentro de esta necrosis, ¿no? Por eso se llama licuefactiva o colicuativa. ¿Dónde vamos a ver esto? Generalmente en el encéfalo, ¿no? Ya sea que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, o un trombo, un accidente vascular cerebral, ese tejido que ha sido dañado y hay necrosis se va a denominar necrosis licuefactiva o colicuativa. Repito nuevamente, ¿ya? Luego vamos a ver este otro tipo de necrosis, que es la necrosis gaseosa. ¿En qué pacientes se verá generalmente la necrosis gaseosa? Muy bien, los tuberculosis están estudiando. Como ya tienen el cronograma, siempre tienen que ir adelantándose al docente, ¿no? Para que ya más o menos sea un repaso y no aprender de cero. Esta necrosis gaseosa generalmente vamos a ver en la tuberculosis, ¿ya? Y tuberculosis en nuestro país no solamente se ve en pulmón, se ve en todos los tejidos. Se ve en el encéfalo, se ve en riñón, se ve en ovario, se ve en testículos, se ve en epidídimo, se ve en hueso, se ve en músculo, se ve en piel, básicamente en todo el cuerpo. Entonces, lo más frecuente en nuestro medio es la tuberculosis también secundaria, que se puede presentar en cualquier tejido, ¿ya? Entonces, ya sea que ustedes sean traumatólogos, ginecólogos, neurocirujanos, etcétera, van a ver de seguro tuberculosis. Y la tuberculosis se caracteriza por una necrosis gaseosa, y la necrosis gaseosa se presenta como un material desnaturalizado pero amarillo, ¿no? Generalmente lo comparan a un queso, ¿no? ¿Han visto el queso seco? Amarillo, ¿no ven? Que más o menos se va grumoso, se ve, ¿no? Es parecido la necrosis gaseosa, por eso se compara con un queso seco, ¿no? Que está pasado. Luego vamos a ver la necrosis enzimática de la grasa. La necrosis enzimática de la grasa generalmente la vamos a ver en tejido graso. Generalmente la vemos alrededor del páncreas, en una pancreatitis, ya sea aguda o ya sea crónica, ¿no? Cuando hablamos de necrosis enzimática de la grasa, hay muerte de tejido graso, ¿no? También podemos ver en el peritoneo, ustedes han visto en anatomía, ¿no ve? El peritoneo, que está cubierto por puro tejido graso, ¿no? Los epiplones, ¿no? Son tejido graso. Igual puede haber necrosis de ese tejido. En ese caso se va a denominar necrosis grasa, ¿no? En la pancreatitis generalmente se va a dar, ¿no? ¿Y esto por qué se va a dar? Porque hay una obstrucción del conducto pancreático principal y se van a liberar enzimas, por ejemplo las lipasas. Estas lipasas van a empezar a degradar el tejido pancreático y se van a convertir en una necrosis grasa, ¿no? Luego van a formar pequeños jabones llamados jabones de saponificación, que son de color blanco, ¿no? Que igual cuando ustedes entren a la cirugía van a ver puntos blancos en el páncreas, quiere decir que hay una necrosis grasa, ¿ya? Vamos a ver primero la necrosis de coagulación. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo así clásico de necrosis de coagulación es en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón siempre hay infartos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, una de las patologías que lleva a la muerte, en primer lugar es el infarto agudo del miocardio, ¿no? Y en nuestro país no es el primero, pero ocupa entre los primeros 5. Entonces, siempre van a ver ustedes pacientes en emergencias con problemas de infarto o, ¿no? Infartos arritmias o problemas de corazón. Y eso se da principalmente porque a nivel de la arteria coronaria puede ocurrir un trombo o una oclusión, ya sea por una ateroesclerosis o por un trombo que se ha coagulado y está obstruyendo, ¿no? La irrigación de un grupo muscular del corazón, ¿no? A partir de las 4 o 5 horas, entonces se va a formar una lesión blanquecina, ¿no? En el miocardio, que es característico de un infarto. A un principio no va a ser blanco, va a ser rojo, ¿no? Va a ser rojo, luego se va a volver un color guindo o vinoso, y al final, a partir de las 2 semanas, aproximadamente a 3, ya va a tener una coloración blanquecina, ¿no?
Entonces nosotros también podemos determinar el tiempo de la evolución del infarto de acuerdo a las características, ¿no? Si nosotros vemos ya una lesión blanca, difícil pues que sea de hoy el infarto, mínimamente ha sido de 2 semanas o pasadas 2 semanas, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos una área solamente rojiza, que está más eritematosa, más rojiza, entonces podemos pensar que sí ha ocurrido en 12 horas más o menos aproximadamente, ¿no? Pero si es, por ejemplo, antes de las 3 horas del infarto y tú quieres buscar algún cambio macroscópico, o sea, al hacer corte del corazón, no vas a encontrar absolutamente nada, nada. El único que puede ver esto es en el microscopio. Va a ver ligeramente algunas células miocárdicas que van a estar ligeramente disueltas, o las estriaciones van a estar más marcadas, o va a haber un ligero infiltrado inflamatorio, ¿no? Esos cambios solo se van a ver en el microscopio, pero macroscópicamente no se ve nada, ¿no? Este es un miocardio, un corte histológico de miocardio, y estas son las fibras miocárdicas, ¿no? Normales. Pero cuando ya hay un proceso de necrosis, de coagulación, vamos a ver que en el infarto, por ejemplo, de miocardio, entre los haces musculares o entre las fibras musculares que son estriadas, vamos a ver infiltrado inflamatorio, ¿no? Primero, ¿cuáles van a ser las células que van a estar presentes en este proceso? Los neutrófilos, ¿no? Primero, siempre, en cualquier inflamación, en cualquier proceso necrótico, los que llegan en primer lugar son los neutrófilos, no son como los policías que están pendientes de cualquier alteración y van directamente al sitio de la lesión, ¿no? Esta necrosis se puede ver, por ejemplo, que esas fibras musculares van a tornarse más rosados, más pálidos, y van a tener estrías transversales, ¿no? Que son característicos de la necrosis. Una vez que pase este infiltrado, después de las 12 horas entre el primer y segundo día, ya va a haber una sufusión o una salida de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, una hemorragia interna, y también vamos a ver sustitución de los polimorfonucleares por monocitos, ¿no? O mononucleares. Entre el tercer día, el cuarto día, vamos a ver ya que el infiltrado inflamatorio ya no son neutrófilos, sino son mononucleares, como por ejemplo los linfocitos, ¿no? Y acá, por ejemplo, va a haber también macrófagos. Estos macrófagos, como ya tenemos una necrosis de las células miocárdicas, van a empezar a fagocitar, ¿ya? Y entre la segunda y la tercera semana vamos a ver ya activación de la matriz extracelular con los fibroblastos, y va a haber una reparación del tejido con cicatriz. Eso se llama fibrosis o miofibrosis. Estos son algunos de los personajes que fallecieron, ¿no? Por infarto agudo de miocardio, por necrosis de coagulación en el corazón, ¿no? Y estos son algunos de los personajes que han padecido cardiopatía isquémica, ¿no? Y han sobrevivido. Ahora vamos a hablar de la necrosis licuefactiva o coricoactiva. Hemos dicho que se presenta en el encéfalo o en el cerebro, ¿no? Las causas pueden ser muchas, pueden ser desde un infarto, accidente vascular cerebral, o puede ser una infección o un absceso cerebral, digamos, pero ese tejido que está comprometido va a sufrir lisis, o sea, destrucción de la célula, y se va a tornar licuefactiva, como un licuado, como un puré. Es por eso que tiene esta característica, ¿no? Al cabo de las 3 semanas, este licuado que se ve se va a reabsorber, y ¿qué va a quedar en el cerebro? Una cavidad, ¿no? Hueca va a quedar. Y nosotros en la tomografía, por ejemplo, podemos ver si el paciente, por ejemplo, hace algún accidente o alguna lesión, ya ha sufrido ya una necrosis coricoactiva o licuefactiva, y viene después de las 2 semanas y ha sobrevivido, podemos ver que hay cavidades, ¿no? Y esa cavidad es porque se ha reabsorbido la lesión, ¿no? Microscópicamente aquí tenemos un corte del encéfalo, ¿no? Y aquí tenemos el límite o el borde, ¿no? En un proceso licuefactivo inicial. Este es el tejido cerebral normal, y aquí vemos entonces un infiltrado inflamatorio, ¿no? Van a estar primero neutrófilos, luego van a ser sustituidos por macrófagos, que son más redonditos, ¿no?
y estos van a encargarse de fagocitar a las células muertas, ¿no? Del licuado que hay, se van a reabsorber y va a quedar un espacio hueco, ¿no? A la semana ya todo este material de pus o licuado que había se desaparece y queda un espacio hueco en la parte de la afectación. Estos son algunos de los personajes, ¿no?, que han muerto por accidente vascular cerebral o necrosis lipoactiva. ¿No? Ahí está Leonardo da Vinci, ¿no?, Goya y Rivera, y algunos que también han sobrevivido, ¿no? Vamos a hablar luego de la necrosis gaseosa, ¿no? Hemos dicho que es en pacientes tuberculosos clásicos, ¿no? Este es un pulmón normal, ¿no?, aparentemente normal, que es rosado, puede ser un rosado claro y puede tener pigmentos oscuros, ¿no?, que es por la antracosis, por la inhalación de monóxido de carbono, pero es normal, ¿no? Y cuando comprimes el pulmón resume aire, ¿no? Es como un globo más o menos. Pero cuando tenemos un pulmón que es más pastoso, más consistente, más agrandado y al corte tiene estas áreas amarillo-grisáceas, estamos frente a una lesión aparentemente tuberculosis, porque macroscópicamente estamos viendo. Ahora puede ser también cáncer, esto puede ser. Entonces, ¿quién va a decir eso? En patólogos, ¿no? Se toma un fragmento o se envía un fragmento y confirman el diagnóstico. Microscópicamente, ¿cómo se va a ver esta necrosis gaseosa? Esto es un tejido, un corte normal del pulmón, ¿no? Aquí se ven los alveolos, los sacos alveolares, aquí están los vasos sanguíneos, y este es el bronquiolo terminal, ¿no? Acá vamos a amplificar y estos son los tabiques alveolares, ¿no? Los neumocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos, etc. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una tuberculosis se forman masas. Esas masas amarillentas, cuando hacemos un corte de esa masa, se llama necrosis gaseosa. Esa necrosis gaseosa, cuando vemos microscópicamente, hace un granuloma tuberculoso. Y el granuloma tuberculoso se ve así, con una necrosis central o un infarto necrótico central, rodeado por células o macrófagos epitelioides, ¿no?, con algunas células gigantes multinucleadas con núcleo en disposición en herradura. ¿Cómo se llaman esas células gigantes? Langhans. Muy bien, Langhans, ¿no? Entonces, alrededor de estas células de Langhans va a haber un collarete de linfocitos, ¿no? Y van a estar delimitadas, estos granulomas son como tumorcitos pequeños, ¿no? Van a estar delimitados por un epitelio fibroblástico, ¿no?, o fibroso. Ya, entonces, esto es un granuloma tuberculoso. Cuando les preguntemos en el examen cuáles son los componentes del granuloma tuberculoso, excepto, podemos ponerlo, ¿ves? Entonces ya ustedes saben cuáles son los componentes del granuloma tuberculoso. Muy bien. Esto igual, los personajes, Simón Bolívar, saben, ¿no?, que ha muerto por tuberculosis. Finalmente vamos a hablar de la necrosis grasa. La necrosis grasa hemos dicho que es una autodigestión por enzimas del tejido pancreático y peripancreático, y también de otros órganos grasos, como por ejemplo el peritoneo y el epiplomio. En la mama también hablan, ¿no? Hay literatura que hablan de necrosis grasa en la mama, ¿no?, porque es un órgano, un tejido de las mujeres que tiene abundante grasa, ¿no? Entonces, la necrosis grasa en el páncreas, este es un páncreas normal, ¿no? Tiene forma de un gancho, ¿no? Tiene forma de un gancho, ¿no? Y es un tejido aparentemente amarillo, normal, homogéneo, ¿no? Pero cuando vemos un páncreas bien rojo, irregular y que tiene sobre todo estos puntos blancos, quiere decir que estamos frente a una pancreatitis aguda con signos de necrosis grasa, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener cuidado porque luego, si continúa esto, primero puede haber absceso peripancreático y se puede dar una hemorragia y un shock séptico, ¿no? Entonces, es urgente operar al paciente y ver cuál es la causa, ¿no? Generalmente es una obstrucción, ¿no? Puede ser por cálculo o por alguna otra, por un tumor, por ejemplo, puede haber una obstrucción del conducto pancreático y las enzimas que salen normalmente son jugos pancreáticos que tienen una función de degradar la grasa. Pueden afectar, estas enzimas se activan y pueden afectar directamente al parénquima pancreático, ¿no? Es por eso que el páncreas presenta estas características.
Esto es un corte histológico de un páncreas normal, ¿no? Aquí están los acinos pancreáticos, aquí hay las células beta, ¿no? Y los conductos. Acá estamos viendo mejor de más cerca los acinos pancreáticos. Esto es lo normal. Lo anormal, o cuando hay una necrosis enzimática de las grasas, estos grupos de ésteres de grasa se van a saponificar, ¿no? Va a haber una necrosis, va a haber pérdida de los núcleos y se van a volver como acúmulos, ¿no? De células, pero rosadas, heterogéneas, irregulares, rosadas, que van a presentar en algún caso calcificación, como estamos viendo aquí, calcificación. Eso se llama calcificación distrófica, ¿no? Que son sales de calcio que van a depositarse en el tejido necrótico de la grasa. Y nosotros vamos a ver macroscópicamente como jabones blancos, ¿no? Que se pueden observar en el tejido peripancreático. Esto es necrosis grasa. Lógicamente va a haber un infiltrado inflamatorio importante, ¿no? Y finalmente otras formas de necrosis, ¿no? Entonces vamos a hablar de la gangrena húmeda y de la gangrena seca. La gangrena húmeda, ¿en qué casos de pacientes o en qué tipo de enfermedad se da? La necrosis húmeda que afectan extremidades en los miembros inferiores, ¿en qué tipo de pacientes se verá? Muy bien, fuerte, ¿no? Sí, seguro. Diabetes, ¿no? En pacientes con diabetes va a haber una alteración de la permeación vascular. Entonces, como hay obstrucción de las arterias y de los vasos, entonces empieza a necrosarse la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, etc., ¿no? Si a esto se asocia pus o infección, colonias bacterianas, se vuelve una gangrena húmeda, ¿no? O sea, gangrena seca si no hay infección, si no hay pus, pero cuando asocias a pus, infección, se vuelve una gangrena húmeda, ¿no? En cualquiera de estos casos se amputa, ¿no? Bueno, finalmente para ir terminando vamos a hablar de los rasgos de semejanza o de los rasgos comunes entre las necrosis, ¿no? O sea, los 4 tipos de necrosis que hemos mencionado tienen algo en común, que puede ser pregunta de examen, y también tienen características que resalta cada uno, ¿no ves? ¿Cuáles son los rasgos semejantes? Por ejemplo, todas las necrosis van a tener pérdida de la arquitectura morfológica de las células. Van a tener cambios bioquímicos que van a afectar la muerte celular. Pueden haber calcificaciones, sí, ya sea en la coagulación, por licuefacción, etc. Puede haber acúmulos o sales de calcio, ¿no? O calcificación distrófica. Va a haber pérdida de la función que va a ser irreversible, ¿no? Ya sea en el hígado, corazón, cerebro, etc. No van a volver a revertir, ¿no? Esas células o regenerar. Y generalmente la sustitución de estas células o tejidos hemos dicho que va a ser por cicatrización, ¿ya? Prohibido olvidarse de estos puntos, que son características comunes que tienen todas, ¿no? Esta es pregunta de examen sí o sí, porque esto siempre les digo, ¿no? Y justo entran esta la pregunta y se sacan mala, o sea, la mayoría no responde, pero si sabían, yo no sé por qué no estudian. Y algunos solamente tienen que revisar las teóricas, pues se sacan 35 sobre 35, ¿no? Y otros se están matando entendiendo Robin y a veces terminan con 4 sobre 35. Pueden hacerlo, está bien, es complementar la bibliografía, pero si ya tienen un resumen acá y puedes complementar con lectura mejor para tu conocimiento, ¿no? Pero yo te estoy dando aquí la clave para que tú te puedas ir bien en el examen, ¿no? Colicoactiva o coagulativa, perdón, primero, hemos dicho que se da en el corazón, ¿no? O en órganos parenquimatosos como pulmón, riñón, vaso, etc. Este tipo también se llaman tipo infarto, ¿no? O sea, va a haber infarto por obstrucción de arterias y estos infartos generalmente tienen una forma triangular o piriforme, ¿no? La punta de la pirámide siempre muestra el lugar donde se ha ocurrido la obstrucción de la arteria, por si acaso. Entonces, la característica microscópica va a ser células en fantasma. ¿Por qué serán células en fantasma? Porque pierden el núcleo y solo queda el citoplasma, ¿no? O sea, son como células fantasmas realmente, porque no estás viendo el núcleo, pero estás viendo que ahí hay una célula porque se ve el citoplasma y es rosado, ¿no? Entonces, es característica de las necrosis coagulativas en el corazón, por ejemplo, en el riñón
en el vaso, en cualquier órgano parenquimatoso, ¿no? Luego vamos con la necrosis colicoactiva o licuefactiva. La característica del hecho, con un licuado se forma pus o un puré, ¿no? Transformación del tejido en líquido. Lógicamente el líquido se va a reabsorber a las 3 semanas y eso va a quedar como un espacio hueco o vacío. Necrosis gaseosa. ¿En quiénes hemos dicho que se presenta? Tuberculosis, ¿no? Característica material gaseoso, ¿no? Que ya hemos dicho que es el casio, que es un material que se parece al queso seco, amarillo grisáceo, ¿no? Que es característico de la tuberculosis. Ese tejido casio, no solamente se ve en el pulmón, se ve en cualquier otro órgano que esté inmerso en la tuberculosis. Se puede ver en el epidídimo, se puede ver en el cerebro, se puede ver en la piel, se puede ver en el riñón, etc., ¿no? En cualquier órgano que se puedan imaginar. Finalmente, necrosis grasa, ¿no? Que hemos dicho, ¿en qué enfermedad se produce? Pancreatitis, ¿no? Alrededor del páncreas o en tejidos del abdomen como el peritoneo. Característica, formación de jabones, que es la saponificación de la grasa, ¿no? Que se muere, o sea, hay una necrosis de la grasa y se depositan muchas veces calcio, ¿no? Sales de calcio y se vuelven jabones. ¿Ya? Bueno, la evolución de la necrosis al final puede reemplazarse, hemos dicho, con cicatriz, ¿no? Muchas veces el tejido necrótico también puede calcificarse. Por ejemplo, en el cáncer de la mama, cuando hay necrosis grasa de la mama, puede haber pequeños puntos de calcificación y a veces los imagenólogos, los que hacen tomografía, radiografía, ven, ¿no? Y ven calcificaciones, dicen microcalcificación en la mama. Por lo tanto, tiene alta sospecha de cáncer de mama. Es otra característica que se usa también en sospechas, ¿no? Imagenológicas. ¿Puede eliminarse? Sí, hemos dicho que la necrosis licuefactiva puede eliminarse todo el tejido necrótico, ¿no? También puede tener vías de eliminación. O sea, ¿por qué vías de eliminación puede eliminarse la necrosis? Por ejemplo, cuando hay tuberculosis, puede formar un conducto por un bronquio, al toser puede ir eliminando, ya sea con sangre o pus, la necrosis. Por eso cuando un paciente tuberculoso es altamente bacilífero o contagioso, es cuando justamente está eliminando la necrosis a través de la tos, ¿no? Entonces, altamente contagioso. O puede tener también trayectos fistulosos. ¿Saben lo que es una fístula? Es una comunicación entre dos cavidades, ¿no? Puede ser entre el pulmón, entre un bronquio y en la piel, ¿no? Entonces es una comunicación entre dos cavidades o dos órganos huecos, pero a través de ese conducto puede ir eliminando el contenido, ¿no? Ya sea de un quiste, de una necrosis, etc. ¿No? Y fagocitosis, lo que al final en el cerebro, por ejemplo, los macrófagos van a fagocitar el tejido necrótico y eso va a terminar con una cavidad hueca. ¿No? Entonces hemos visto ya esto, que son los tipos de necrosis. Entonces, evaluación, ¿qué estamos viendo aquí? Esteatosis hepática o hígado graso, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos viendo? Vesículas, ¿no? Glóbulos de grasa dentro de los hepatocitos en una metamorfosis grasa. Acá, ¿qué estamos viendo? Es un corte transversal del corazón, del miocardio. Y este segmento blanco de coagulación, infarto o necrosis coagulativa, ¿no? No se olviden, por favor. Y aquí estamos viendo una primera fase antes de las 12 horas de una necrosis, ¿no? De coagulación, con infiltrado de polimorfonucleares, ¿no? Bueno, eso sería todo. Entonces hemos terminado este tema.